Sexto, la biopolítica enfrenta los tratamientos de la palabra y los psicofarmacológicos. La riqueza de referencias teórico-clínicas del psicoanálisis ya no son un secreto para nadie y están presentes en las diferentes esferas sociales, culturales y universitarias. Además, sirven de referencia a la clínica psicopatológica, confundiéndose en su conjunto con el psicoanálisis, sin que este argumento, aunque en sí tenga de antemano todo su peso, no se reconoce ni se mencionan las fuentes abiertamente como tales. Lo podemos comprobar en el lugar discreto que ocupan los conceptos y desarrollos freudianos en el medio académico y en la formación de todo tipo de profesionales en la salud mental. La lengua del psicoanálisis se ha transformado en un lenguaje común para todas las élites y para cada uno en general. En todo caso, es así para el mundo psi. Nadie ignora hoy el vocabulario freudiano. Fantasía, deseo, líbido, sexualidad, etc., nos dice Elizabeth Roudinesco en su texto en la página 33. Esta alianza deshonesta se hizo muy evidente en 1997, cuando las compañías farmacéuticas persuadieron a la FDA a que se les permitiera anunciar directamente al público. Con los psiquiatras proporcionando aprobación médica, en solo 3 años, la venta de drogas psiquiátricas se disparó casi 2 veces y media. Cuando el número de víctimas de la violencia y el suicidio subió hasta las nubes, la indignación del público obligó a la FDA a publicar etiquetas con advertencias sobre los antidepresivos. Pero para entonces ya habían pasado 13 años, se habían hecho miles de millones de dólares y los psiquiatras comercializaban sus nuevas drogas milagrosas. Más del 8% de la población mundial ha tomado drogas psiquiátricas, basadas en ciencia falsa y respaldadas por gente comprada que regulan las drogas. Sus dañinos medicamentos logran utilidades brutas de casi 27,000 millones de dólares al año. Y mientras los psiquiatras encontraban una forma de diagnosticar y drogar a cada habitante del planeta, en otro frente, continuaban su asalto contra nuestras libertades más personales. Esta es una verdad a gritos que podemos comprobar de manera cotidiana y sin ninguna dificultad en las instituciones de salud mental, las universidades, en los programas de televisión, en las revistas de farándula, de todos los pelambres y en la sociedad en general. Los términos de castración, represión, perversión, comportamiento histriónico, histeria, fobia, entre tantos otros, ya hacen parte del lenguaje común. A esta omisión, consciente o no, de las élites encargadas de la formación en salud mental que nos compete en este trabajo, se suma la imposición de parte de la ciencia positivista o cuantitativa, donde los sujetos son evaluados a través de un dato estadístico, un número, donde los estados, en una postura única, aquella de la biopolítica, imponen que todo sujeto que padezca un sufrimiento, un síntoma psíquico, un malestar social y familiar, sostienen categóricamente que estos son causados por una lesión o una reacción química o cerebral. Los mismos pacientes se sienten frustrados cuando el médico trata de indicar otra forma de tratamiento que no sea aquella de la prescripción de un medicamento. En el libro ¿Por qué el psicoanálisis?, la autora Elizabeth Roudinesco hace referencia a una nueva entidad clínica creada en Estados Unidos y presentada en el trabajo de Elaine Showalter, Histories, Hysterical Epidemic and Modern Culture, New York, Columbia University Press, 1997. En este trabajo, de finales del siglo XX, en Estados Unidos, se ha creado una nueva epidemia para referirse a la histeria. Se denomina el síndrome de fatiga crónica. Este está relacionado con la noción de personalidad múltiple. Este síndrome es tratado con medicamentos y los médicos afirman que tienen por causa un virus aún desconocido. Las consecuencias de estas políticas de Estado centradas únicamente en los tratamientos con psicofármacos, donde pretenden reducir la casi totalidad del sufrimiento psíquico, como si se tratase de estados a la vez ansiosos o depresivos.
Estudios de finales del siglo pasado y actuales dan testimonio de esta masificación de los tratamientos con psicofármacos a través del mundo, como en el Boletín de la Academia Nacional de Medicina en 1997, La potencia de los psicotrópicos, 1999, La sociedad antes y después de los medicamentos psicotrópicos en terapéutica, 1977. Se logra apreciar allí el grado de confusión generado por el sincretismo de tratamientos en el abordaje en la salud mental. Prescrito actualmente por los médicos generales, escribe Pierre Juliet, citada por Elizabeth Rubinesco, los antidepresivos parecen ser utilizados en los trastornos del humor a diferentes niveles. Ellos son prescritos aproximadamente la mitad de estados depresivos evaluados a nivel de la población en general. De otra parte, aparece una definición más amplia de la depresión y de su medicalización. Se puede pensar que los cambios socioculturales actuales han contribuido a transformar a numerosas personas comunes y corrientes, llamadas antes neuróticos normales, cuyo nivel de tolerancia a los sufrimientos cotidianos, las dificultades y las pruebas de la existencia diaria han disminuido. Juliet, La Société avant et depuis la introducción de los medicamentos psicotrópicos en thérapeutique, 1997, Francia. El poder de los medicamentos del alma se ha transformado en un síntoma de la modernidad, que en pleno siglo XXI toma cada vez más fuerza, cuyas consecuencias tienden a abolir aún más en el hombre de la sociedad actual no solamente la libertad y el deseo, sino también la idea de afrontar el malestar de la civilización, como lo anunciaba Freud en su obra de los años 30. El silencio es la opción más indicada para la ciencia y la biopolítica porque el lenguaje es fuente de angustia y vergüenza que el sujeto prefiere ignorar. El nivel de tolerancia de los pacientes, escribe Elizabeth Rubinesco, ha disminuido y su deseo de libertad es cada vez menor. Pero este fenómeno no es menor en los médicos que prescriben ansiolíticos y antidepresivos. Una reciente encuesta, Los médicos en estado de urgencia, del periódico Le Monde, del 22 de diciembre de 1998, muestra que aquellos que se ocupan de los estados de urgencia no están mejor que sus pacientes. Están inquietos, infelices, atrapados por los laboratorios e impotentes en sus tratamientos. Estos médicos deben escuchar el dolor psíquico de sus pacientes que los sobrepasa cada día y parecen no tener otra solución que responder a la demanda masiva de medicamentos psicotrópicos. ¿Quién podría atreverse a criticarlos?, pregunta Elizabeth Rubinesco. Autores destacados desde los años 1970 iniciaron y criticaron los procesos de medicalización, que, como lo afirma Néstor Brownstein en su libro Clasificar en Psiquiatría, 2013, son un arma poderosa que funciona al servicio de un discurso, el de los mercados, y ordena la sumisión en nombre de los valores sacrosantos, la salud, la larga vida y la ciencia, página 37. Entre estos autores se encuentran nombres como el del psiquiatra norteamericano Thomas Szasz, Lane, Cooper, y también obras que hacen parte de los textos clásicos, como La historia de la locura, de Michel Foucault, quien pronunció en 1974 en Río de Janeiro, según Néstor Brownstein, una conferencia llamada La historia de la medicalización. Se hace mención también de la obra del médico judío vienés Ivan Illich, autor de un texto, Némesis médica, en el cual, en el segundo capítulo, que lleva por título La medicalización de la vida, en tanto que Foucault investigaba la arqueología del dispositivo de salud de enfermedad en el siglo XIX. Illich descubría las funciones que ese dispositivo cumple en la actualidad, denunciada la iatrogenia, que es el daño producido por un procedimiento médico social como consecuencia de la colusión de la medicina con el resto de los mecanismos represivos vigentes en el mundo occidental, donde impera la autoridad diagnóstica. A propósito del término o del vocablo terapeuta, Néstor Brownstein nos dice que este proviene del griego terapón, que significa sirviente, y él agrega: cada cultura ha tenido sus chamanes, médicos, magos, curanderos y su propia noción de enfermedad con una teoría de sus causas. En todas ellas se ha visto
la enfermedad como la encarnación del mal. La novedad en nuestras culturas modernas y posmodernas es la asimilación del dispositivo de la salud al discurso de la ciencia, que permite objetivar el conocimiento del cuerpo y sus disfunciones. Es decir, que la ciencia en la actualidad, en pleno siglo XXI, persiste e insiste a través de la medicina, las neurociencias y la psiquiatría en reducir el sufrimiento humano en su totalidad, sea físico o psíquico, a datos observables y medibles. Una cita extensa de Ivan Illich del libro Némesis Médica es retomada por Néstor Brownstein en su texto Clasificar en Psiquiatría, edición siglo XXI, México, página 38, y que retomaré en su totalidad, pues ilustra de una forma clara y precisa el problema que presenta el rol de la medicina y su relación con el sujeto enfermo. Abro comillas, la medicina es una empresa moral y por lo tanto inevitablemente da un contenido al bien y al mal. En cada sociedad la medicina, como la ley y la religión, define lo que es normal, adecuado o deseable. La medicina tiene la autoridad para etiquetar las quejas de un hombre como una enfermedad legítima, declarar a un segundo hombre, aunque él no se queje, y rehusar a un tercero el reconocimiento de su dolor, de su impotencia o incluso su muerte. Es la medicina la que decreta que un dolor es meramente subjetivo, que es una incapacidad que es simulada y que en algunas muertes, aunque no en otras, son el suicidio. El juez sanciona lo que es legal y lo que es delictivo. El pastor o el cura lo que es sagrado o lo que viola un tabú. El médico decide lo que es un síntoma y quién está enfermo. La medicina, como todas las cruzadas, crea un nuevo grupo de reprobos cada vez que produce un nuevo rótulo diagnóstico. La moralidad está tan implícita en la enfermedad como lo está en el crimen o en el pecado. Este es el caso de la medicina psiquiátrica, la cual en su última versión del Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, denominado DSM-5, aparece una serie de nuevas entidades diagnósticas aparte de aquellas que ya existían en los manuales anteriores. En este último existen más de 400 criterios diagnósticos, donde cualquiera podría encontrarse, porque hasta el periodo menstrual en las mujeres son considerados como patológicos, susceptibles de ser tratados con psicofármacos. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression. manic depressive, borderline personality disorder, compulsive social disorder, anxiety, depression, and schizophrenia. ADHD, sleep disorder, identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Pero no se puede tener poder o influencia sin credibilidad. Así que la psiquiatría fabrica la suya. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor, say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Desde la primera edición del DSM, el número de trastornos mentales que se incluyó por votación en el Manual de Diagnóstico de la Psiquiatría ha llegado a 374. Y con cada nuevo trastorno, los psiquiatras crean otra forma de defraudar al público. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build insurance companies, you can't say the word. You've got to say a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder
is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Aunque parezca increíble, mientras presentan el DSM al mundo como un hecho científico, los psiquiatras admiten libremente su absoluta falta de base científica. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Estos diagnósticos varían tanto como los psiquiatras que los dictaminan. Como se sabe, la ciencia positivista y cuantitativa solo procede en sus métodos a partir de datos numéricos, estadísticos, que pueden ser observables, donde cada sujeto quedaría reducido a un dato evaluable. Es así como se puede comprobar el alcance que han tomado los datos estadísticos de los manuales en psiquiatría, que se deben aplicar para todos los diagnósticos y por todos los profesionales en las instituciones de salud mental del mundo. Dichos manuales, el DSM-5 y el CI-10, sirven como base al tratamiento con psicofármacos que se desenlaza al final. Los profesionales que no estén de acuerdo con estos métodos cuantitativos y su aplicación tienen muy poca posibilidad de hacer parte de estos equipos de trabajo, a no ser que puedan tener una formación adicional que, aunque larga y exigente, en las grandes asociaciones y escuelas de psicoanálisis que a través del mundo se enfrentan a los grandes monopolios de los laboratorios farmacológicos, a las técnicas cognitivo-conductuales, a las neurociencias que, asociadas a la psiquiatría, sostienen como única causa del sufrimiento psíquico un desbalance en los líquidos del cerebro, sin que esto haya podido ser demostrado. Numerosos trabajos e investigaciones lo demuestran. Ver documentos actuales sobre las críticas a la psiquiatría tal como se presentaba en Estados Unidos desde el siglo XIX, como es el caso de los excesos de Benjamin Rush, considerado el padre de la psiquiatría americana. También estas críticas se extienden y dan cuenta de la situación actual y el abuso de los psicofármacos a los métodos en neurociencias y en las técnicas cognitivo-conductuales. Esto se puede verificar por internet. También se pueden consultar trabajos de psicólogos clínicos, psiquiatras, médicos, entre otros. Existen las 7 escuelas que en el mundo hacen parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la Asociación APCOF del Hospital Psiquiátrico Santa Ana, del Grupo de Alcoholismo y Adicciones de la Orientación Lacaniana de Argentina, la Escuela de los Foros Psicoanalíticos en Francia. Los miembros y asociados de estas escuelas y asociaciones en sus instituciones en el mundo pueden demostrar a partir de sus trabajos con cada sujeto que sufre del pensamiento o de su cuerpo, en su lugar de trabajo, que puede existir un abordaje de la enfermedad mental que acepte al sujeto en su singularidad del uno por uno, porque es así que cada sujeto enfrenta su malestar social, familiar, que se manifiesta a través de sus síntomas, donde cada cual vive de manera diferente. Es decir, este abordaje es un no rotundo a la masificación o a la generalización de los tratamientos con psicofármacos. ¿Recuerdan la propaganda del Prozac o la fluoxetina de los laboratorios Pfizer que aparecen en televisión o en internet como la droga de la felicidad?
donde no sabemos a qué forma de felicidad se refieren, pero que en cualquier momento todo aquel que sufra de cualquier tipo de depresión puede ser medicado o curado, como se dice en el lenguaje psiquiátrico. Séptimo, la crítica a la medicalización no es un ataque contra los avances innegables de la medicina y la transformación positiva de la vida humana. La crítica está dirigida a la ideología que se encuentra en los discursos de la ciencia oficial, presente en todas las instituciones de salud mental y en la formación universitaria de los profesionales que están encargados de velar por ella. Si bien, del lado de la medicina, dicha ideología está presente, en el caso de Colombia, la gran confusión en esas entidades encargadas de la salud, las EPS, cuyo interés económico se ve reflejado en la disminución del tiempo de consulta de los profesionales, en el suministro de medicamentos de bajo costo, que permiten asegurar ganancias financieras nunca antes conocidas. No nos ocuparemos en este trabajo de este tema. Una crítica severa a propósito de las tales formas de medicalización y su masificación a toda la población, donde se produce un sincretismo abusivo que comprende y condensa las enfermedades objetivas del cuerpo tratadas por la medicina y aquellas que no se pueden explicar a partir de los mismos métodos observables y reconocibles, pues no se trata de un daño histológico o anatómico de los órganos del cuerpo, lo que se conoce como tradicionalmente como enfermedad, por la ciencia médica. Pienso que hasta este punto no existe ninguna discusión ni enfrentamiento con los modelos propuestos por la medicina desde sus orígenes. El problema surge de la confusión actual, es decir, en pleno siglo XXI, cuando la misma ciencia oficial, de la mano de todos los estados, de los profesionales encargados de aplicarla y con la utilización abusiva de todos los medios de comunicación en sus canales internacionales, que en la actualidad llegan a todos los rincones del mundo, difunden sin ningún filtro ni contradicciones la utilización de métodos que incluyen en esta misma medicina objetiva y verificable, que designa como enfermedad o patología todo daño histológico relacionado con algún tipo de modificación anatómica, de las cuales hacen parte los daños en el cerebro, desde los menos severos como las isquemias, ACV, hasta los más graves como las parálisis cerebrales y los llamados síndromes cerebrales orgánicos, bien conocidos en neurología, los cuales no presentan ninguna dificultad para ser detectados a través de los modernos aparatos que ofrece la tecnología actual. Pero, donde todo se complica, al menos por los investigadores actuales, psiquiatras, no organicistas, psicólogos clínicos, psicoanalistas, entre otros, en muchos lugares del mundo, es que se pretende imponer, y eso con el fin de medicar cada vez más a la población, es cuando son incluidos de manera sospechosa y dudosa todas las conductas y aspectos ligados a la conciencia, que la misma ciencia oficial ha denominado trastornos de la vida mental. Esto se puede verificar en los grandes manuales estadísticos que sobre la salud mental se conocen actualmente, el DSM-5 y el CI-10, los cuales no pueden ser explicados y medidos con los mismos mecanismos utilizados por la medicina en el caso de las enfermedades relacionadas con las lesiones histológicas de los órganos y del cuerpo. Esto no parece ser motivo de preocupación de los estados ni de aquellos que son obligados a la implementación de dichos métodos y tratamientos. Aquí vale la pena citar, aparte de las críticas que con argumentos sólidos nos muestra Néstor Brownstein al final del capítulo 2 de su libro llamado Medicalización de la vida y de la cultura, en su libro Clasificar en Psiquiatría, 2013. El autor se pregunta, ¿impera en ellos, la ciencia oficial y la medicina, el concepto clave de enfermedad, tal como se lo entiende la medicina contemporánea? Tanto ayer como hoy, una enfermedad, sin dejar de ser un objeto del conocimiento, es decir, una creación en el campo del lenguaje, tiene una causa conocida o que se puede investigar con métodos objetivos, y si la causa es desconocida, se pueden conocer los mecanismos por los que se producen los síntomas. Presenta una patología, es decir, una modificación anatómica o histológica
que objetiva tanto la realidad como la entidad de la enfermedad que se palpa y se ve en el examen clínico, o en el microscopio, o se puede comprobar mediante determinados parámetros clínicos inequívocos, tales como las pruebas de laboratorio, imágenes con técnicas derivadas de la radiología que muestran la enfermedad y sus estragos, y una fisiopatogenia que correlaciona los cambios anatómicos con los histológicos, síntomas y manifestaciones objetivas. Un simple diagnóstico diferencial que permite separar de modo diacrítico a un proceso de todos los demás, haciendo que en un principio no se pueda atribuir más de un diagnóstico a cada entidad mórbida que afecta a un sujeto. Así sucede con un diagnóstico en medicina. ¿Y qué pasa en psiquiatría con las historias clínicas? En medicina, a partir de estos datos se funda una anticipación de la evolución futura y los tratamientos sintomáticos, quirúrgicos o etiológicos permiten una detención del proceso, una mejoría o una curación. Y se pueden comparar los resultados con terapéuticas alternativas. En ese conjunto de elementos se corporiza el ABC de las artes médicas y de su arraigo en la ciencia de la biología con sus bases físicas y químicas, así como el éxito de la medicina en tanto que práctica social. No obstante, la aplicación de estos mismos métodos objetivos relacionados con la enfermedad en medicina y en los tratamientos de neurología relacionados con las lesiones cerebrales conocidas y bien repertoriadas por todos, a nuestro campo, que tiene que ver con lo mental, es un reto que hasta ahora la ciencia no ha podido demostrar y están en deuda, pues se trata de un sincretismo abusivo que en la actualidad no ha sido justificado por la ciencia oficial.